Imagina que eres una chica boticaria que vive tranquilamente en el barrio rojo, pero un día te secuestran y te venden al palacio. Entonces, sin querer, llamas la atención del administrador de palacio. Por lo que, de ahora en adelante, tienes que resolver casos para él. Bueno, esta historia comienza con nuestra prota, Mao Mao, quien por órdenes de su padre, Lawmen, va a la Casa Verdigris, el burdel más famoso del barrio rojo, para llevar unas medicinas. Allí nos presenta a la anciana dueña del burdel y a las 3 princesas, Pairin, Yoka y Mei Mei, con quienes pasar una sola noche vale el salario de todo un año. Enseguida, la anciana le propone a Mao Mao ser una de sus chicas cariñosas, por lo que ella sale corriendo de allí. Pero cuando estaba de regreso a su casa, 3 hombres la secuestraron y la vendieron al palacio interior, donde se encuentran las concubinas del emperador y solo se le permite la entrada a eunucos y familiares del emperador, aunque las sirvientas como ella pueden convertirse en concubinas de bajo rango. Para eso se necesita buenos atributos, a lo que ella no tiene. Vemos que ella ya lleva sirviendo allí 3 meses, cuando su amiga Xiaolan le cuenta el chisme de que la princesa de 6 meses y el príncipe de 3 están enfermos y el doctor no los ha podido curar, por lo que creen que es una maldición, pues además, los anteriores 3 hijos del emperador nacieron débiles y murieron. También se nos revela que la madre del príncipe, Li Hua, también está enferma, con dolor de cabeza, dolor de estómago y náuseas, pero Mao Mao no cree esos cuentos de la maldición. Aunque quiere pasar desapercibida, le da curiosidad ir a ver qué está pasando con las 2 concubinas, pues ellas están peleando, y al ver a Li Hua tan demacrada y unir los síntomas que tiene, sabe qué es lo que le está enfermando y busca la manera de comunicarlo sin hacerse notar. Sin embargo, al pasar un mes, el pequeño príncipe murió. Enseguida, vemos que la concubina Gyuokuyo le está diciendo al administrador de Palacio Jinchi que el día que fue al Palacio de Cristal encontró una nota atada a una flor que decía: los polvos blancos son veneno, que el niño no los toque, algo que el doctor del palacio no había considerado. Por lo que Jinchi se dispone a encontrar quién fue el que envió el mensaje. Entonces, reúne a todas las sirvientas y escribe en un papel: Pecas, quédate aquí, refiriéndose a la prota. Luego de esto, les dice a las demás que se marchen. Y aunque Mao Mao intenta huir, él la descubrió porque es la única de las sirvientas que sabe leer, y la lleva hasta donde está la concubina Gyuokuyo, quien le agradece a Mao Mao por haber salvado la vida de su hija. Entonces, Jinchi le pregunta el por qué sabía que era lo que estaba enfermando a los bebés. Entonces, la prota le cuenta que en los burdeles de su pueblo natal muchas cortesanas morían por usar ese tipo de polvos, y como ella es boticaria, sabía de esto. Entonces, Gyuokuyo convierte a Mao Mao en su dama de compañía. Cambiando de escena, vemos que unos soldados después de comer caen envenenados. Curiosamente, los aldeanos fueron los que hicieron la comida, por lo que capturaron a su líder, y esto lo supo Jinchi gracias a su asistente Gao Chun, que le pregunta sobre Mao Mao, y Jinchi le dice que Gyuokuyo tiene solo 4 damas de compañía, a comparación de Li Hua, que tiene más de 10. Por lo que ella, Gyuokuyo, no contrataría a alguien totalmente desconocido, pues ella es muy sabia y precavida. Pero aún así, Jinchi intentará seducirla, pues Mao Mao, al tener tantos conocimientos médicos, podría ser peligrosa. Por lo que enseguida ponen en marcha su plan, pero le sale todo mal, pues a Mao Mao solo le da asquito. Enseguida, la prota llega al pabellón de Jade, y vemos que Honiang, la dama principal de Gyuokuyo, le da la bienvenida, le muestra todo el lugar y le presenta a las otras 3 damas, Jinhua, Guiyuan y Ailan. Pero vemos que ellas tratan a la prota con lástima, y no la dejan trabajar, porque su misión será ser catadora de venenos, pero Mao Mao está muy emocionada. Entonces, ella comienza a comer, mientras piensa que como ha experimentado tanto con su cuerpo, algunos venenos ya no le hacen efecto, y piensa que se ha sacado la lotería con ese trabajo, además de que le van a pagar el sueldo directamente a ella por su trabajo como catadora. Al día siguiente, Mao Mao es llamada para oler unos bollos que un oficial le envió a Jinchi, y él aprovecha para intentar seducir a la prota, pero con ella no funcionan sus encantos, a diferencia de las otras que se mueren solo con verlo. Vemos que la prota, solo con oler los bollos, sabe que tienen un afrodisíaco, y se lo informa a Jinchi. Pero él ya lo sabía, y aprovechó para contarle sobre la situación de los soldados que fueron envenenados. Entonces, ella, al escuchar todo su relato, les explica que aún en el palacio hay flores que son venenosas,
y algunas otras plantas tienen su veneno en las raíces o en los tallos, por lo que tal vez ellos, al quemar la madera, se pudieron envenenar. Y antes de que la prota se retirara, Jinchi le pide hacer un afrodisíaco, por lo que Mao Mao se emociona mucho y dice que sí puede hacerlo. Más tarde, nos enteramos que, en realidad, Jinchi es una prueba de lealtad del emperador hacia las concubinas, pues aparte de ser bellas y educadas, también deberían ser leales al emperador, y vemos que Jinchi está encantado de que Mao Mao lo vea con desprecio, pues nunca nadie antes lo había visto así. Al día siguiente, la prota hace el afrodisíaco que le pidieron, y como le sobró un poco, hizo unos brownies para su cena y los dejó ahí mientras salió a recoger las hierbas medicinales. Pero al regresar, vio que las 3 damas estaban calenturientas por comerse los brownies, por lo que Honian regañó a la prota. Entonces, ella le da el afrodisíaco a Jinchi, mientras explica que los brownies solo eran su cena, pues si alguien que es tolerante al alcohol lo come, no pasará nada y no le hará efecto el afrodisíaco, porque tiene menor cantidad. Enseguida, la prota reconoce en su pensamiento que Jinchi es apuesto y si se hubiera acercado todo rojito por el efecto del afrodisíaco a cualquiera, ya sea hombre o mujer, lo habría cautivado con su belleza. Entonces, después de que la concubina Gyuokuyo se retirara, Jinchi le da un besito en el cuello a Mao Mao y le dice que hizo un buen trabajo, pero esto, en lugar de emocionarla, la deja desubicada. Días después, Mao Mao se entera por su amiga Chiaolan que desde hace unas 2 semanas por el palacio hay un espíritu, pues varias personas han visto una mujer de blanco que bailaba mientras estaba flotando y todas las noches aparece en el muro del este. Pero la prota, luego de analizar todo, llega a la conclusión de que es una típica historia de fantasmas. Luego de esto ella va donde el médico del palacio, que aunque antes se llevaban mal, ahora la trata bien y le invita a algo de comida, pero enseguida llega Jinchi, y cree que el eunuco no hace sino pasearse por todos los lados. Llega a pensar que él es uno de los favoritos del emperador. Pasando a lo importante, le pregunta que si el caso del fantasma puede ser sonambulismo, pero ella le dice que no sabe. Entonces, Jinchi se arrodilla para pedirle su ayuda y ella acepta investigar un poco. Entonces, cuando va en la noche del muro esté acompañada de Gao Chun, ve que es la concubina Fuyou, que es de rango medio y será la recompensa de un militar. Y gracias al médico, nos enteramos que ella lleva allí 2 años, y debido a que en su primer baile frente al emperador, ella tropezó, él nunca le ha tocado, y por eso va a ser la recompensa de militar. Mao Mao se entera por medio de su amiga Chiaolan que Fuyou antes bailaba en el muro norte, y después se pasó al este. Esto lo hace pensar en algo, pero en la noche, vemos que le da el reporte a Jinchi, poniendo el ejemplo de una cortesana que no quería ser comprada por un hombre, entonces empezó a enfermarse, pero cuando la compra fue cancelada, ella se recuperó mágicamente, lo que quiere decir que Fuyou tampoco quiere ser entregada al soldado. Sin embargo, el día que Fuyou es entregada al soldado, Mao Mao le dice a Gyuokuyo que lo que ella cree que en realidad pasó, es que Fuyou hizo todo lo posible para mantenerse pura y que el emperador no la tocara, pues en realidad estaba enamorada del soldado y el de ella, pero no tenía el suficiente dinero para comprarla. Por lo que, cuando él hizo una hazaña como soldado, pidió como recompensa a la chica, y la razón por la que Fuyou estaba bailando sobre el muro este es porque estaría rezando para que su amor volviera sano y salvo. Y aunque Mao Mao dice que son solo especulaciones, vemos que esta fue la realidad. Ellos 2 al fin pudieron estar juntos y felices. Al atardecer, Mao Mao piensa que si el amor embellece a una mujer, ¿qué tipo de medicina sería? Días después, cuando el emperador visitó el pabellón de Jade, él le pidió a Mao Mao que cuidara de la concubina Lijua, pues ella estaba enferma. Pero Mao Mao entendía perfectamente que ella no se podía negar a una petición del emperador, por lo que ella va a hacer lo que le pidió. Pero las damas de la concubina Lijua no la dejan ni acercarse a ella, la tratan mal y encima le botan la comida que ella le lleva, y así duró varios días hasta que Jinchi ayuda a la prota a entrar en el cuarto de Lijua. Entonces, cuando ella le da un poco de comida, se da cuenta de que está maquillada con los polvos venenosos que prohibieron en el palacio debido a la muerte del bebé. Enseguida, Mao Mao enfurece, le da una cachetada, la arrastra de las greñas y le echa los polvos encima, mientras le dice que si es idiota o que parte de que los polvos son venenosos no entendió. Luego de esto, la manda a lavarse la cara, y se da cuenta de lo que hizo enfrente de Jinchi, y este solo piensa que las mujeres son aterradoras. Entonces, Mao Mao manda a las otras damas a que limpien el polvo,
pues le puede afectar a Lihua. Vemos que Mao Mao se hizo cargo del cuidado de la concubina desde que comida come hasta pedirle un sauna a Jinchi para que Lihua se desintoxicara más rápido. Entonces, luego de 2 meses de trabajo duro, llega el día en que Lihua ya está totalmente recuperada, y ella le pregunta a la prota que si realmente ella podrá tener hijos. Entonces, Mao Mao le responde que eso no lo sabe, por lo que tendrá que intentarlo. Pero Lihua le dice que últimamente el emperador no ha ido donde ella, además de que ella no tiene ojos tan bonitos como Gyuokuyo. Entonces, Mao Mao le contesta que cada flor es bella a su manera, y aunque ella no tenga sus ojos color jade, ella tiene otros atributos muy bonitos, y le da un consejo que sus hermanas del burdel le dieron, pero ella al ser tan pequeña y plana no puede ponerlo en práctica. Luego de esto, Mao Mao vuelve al palacio de Jade con Gyuokuyo, y parece que el consejo sí le funcionó a Lihua, porque el emperador dejó de visitar tan seguido a Gyuokuyo. Días después, vemos que Jinchi está entrenando junto a Basen, pero lo importante es que mientras Mao Mao estaba comiendo con el doctor, llega un eunuco que cree que estaba maldito porque tiene sarpullido en las manos. Este salió hace 2 noches cuando estaban quemando la basura del palacio. Él encontró un vestido un poco quemado y unas tablillas. Y aunque hubiese querido saber de qué se trataba, él las lanzó al fuego y vio una llama de colores. Entonces se dio cuenta que ya tenía el sarpullido. Enseguida, Mao Mao prende una tablilla y saca diferentes colores de llama, explicando que algunos elementos alteran el color del fuego, y seguramente que el sarpullido que le salió fue debido a que las tablillas tenían algo, y le da un ungüento para que se eche. Enseguida llega Jinchi y se lleva a la prota para preguntarle cuántos colores de fueguito puede conseguir, y ella le dice que no lo sabe con exactitud. Entonces, la prota al salir piensa que tal vez los colores son algún tipo de código que la gente utilizaría para hablar de algo secreto, y Jinchi manda a investigar si hay alguien que tiene quemaduras en los brazos. Pero este asunto queda hasta ahí porque las damas de Gyuokuyo visten a la prota para la fiesta del jardín, que sucede 2 veces al año. El emperador y los altos mandos se reúnen para comer y divertirse. A esta fiesta asistirán las 4 concubinas de primer rango, que son las mejores candidatas para convertirse en emperatriz consorte, es decir, para casarse con el emperador. Ellas son Gyuokuyo, Lihua, Lichu y Ado. Entonces, como la fiesta iba a ser al aire libre, era obvio que iba a hacer mucho frío. Por lo que Mao Mao se prepara haciendo dulces de jengibre y naranja para calentar el cuerpo, y cosiéndole bolsillos a la ropa interna para meter algunas piedras calientes. Entonces llega el día de la fiesta, y Gyuokuyo le da un accesorio a cada una de sus damas para protegerlas de las malas energías, y enseguida las otras chicas cogen a mansalva a la prota para maquillarla y dejarla radiante. Después de un rato llega Jinchi, quien saluda a Gyuokuyo diciéndole que se ve muy hermosa, y cuando ve a la boticaria, se acerca para molestarla diciéndole que cómo está la princesa. Pero ella, al voltearse, lo deja impactado con su belleza, y se nos revela que Mao Mao se pinta las pecas para evitar ser llevada a un callejón, pues como ella vive cerca de los burdeles, había hombres violentos o sin dinero que le desgraciaban la vida a las chicas bonitas, y por eso ella usaba el maquillaje para verse menos atractiva, y aunque algunos a veces intentaron llevársela, al final solo la secuestraron y la vendieron al palacio. Entonces, Jinchi se disculpa por no haber identificado que ella había sido secuestrada, y vemos que él en realidad le duele todo lo que ha pasado Mao Mao, y enseguida le regala su horquilla, que significa muchas cosas, pero una de ellas es que tiene interés romántico en ella o que la quiere proteger, pero la prota no sabe de este significado. Entonces vemos que la fiesta del jardín ha comenzado, y se nos cuenta que allí está la emperatriz viuda, es decir, la madre del actual emperador, y se dice que ella tuvo 2 hijos, el emperador y su hermano, pero este es muy enfermizo por lo que nunca asiste a ninguna reunión. Esta fiesta también se presta para que las damas de compañía de las concubinas se peleen entre sí para ver cuál concubina es mejor, y vemos que las damas de Ado y las de Lichu están en una guerra de poderes, pues Ado tiene 35 años y es la que más tiempo lleva, y Lichu tiene 14 y es la última en llegar. Además de que son suegra y nuera, pues Lichu a sus 9 años era concubina del anterior emperador, pero ahora volvió como concubina del actual. Más tarde, mientras Mao Mao caminaba, un soldado llamado Lihaku le entrega una horquilla de cortesía a Mao Mao y se va. Enseguida llega Lihua, quien también le entrega una horquilla a Mao Mao y luego se va. Entonces vemos que la prota le toca hacer su trabajo de catadora. Pero a ella no le molesta esto.
hasta le gustaría que le dieran veneno de pez globo en la sopa. Enseguida ella ve una actitud un poco extraña de la catadora de la concubina Lichu, pero se dice a sí misma que no debió ver eso, y al probar la sopa pone una cara de éxtasis y anuncia que la sopa está envenenada. Entonces enseguida ella se retira, pero Jinchi se preocupa mucho por ella y la hace vomitar hasta las tripas. Enseguida la prota le pide que quiere hablar con la concubina Lichu, y este la trae. Entonces nos enteramos de que ella es alérgica al pescado, pero todo esto fue orquestado por sus damas de compañía para que ella quedara en ridículo. Entonces, la catadora de Lichu cambió los platos de ella por los de Gyuokuyo, pero al hacer esto, la salvaron de ser envenenada. Enseguida Mao Mao le da una advertencia a la catadora para que cuide bien de su señora y unas indicaciones por si llega a consumir un alimento al que sea alérgica. Entonces Jinchi se dispone a investigar quién fue el que quiso envenenar a Lichu. Al día siguiente, Mao Mao se levantó pensando en su padre, Loumen, pues soñó con él. Pero dejando esto de lado, al presentarse con Gyuokuyo, le dijo que Gao Chun le estaba esperando. Él le llevó la sopa que se suponía debía ser para Gyuokuyo. Entonces, la prota, usando polvos, algodón y un pincel, hizo visibles las huellas de quienes tocaron el tazón después de haberlo limpiado. Además, el tamaño y la posición de las huellas les indican cómo lo agarraron. Por lo que Mao Mao deduce que el tazón pasó por 4 personas, 3 de ellas tocaron el borde inferior del tazón, la que vierte la sopa, la que llevó el tazón y la catadora de la señorita Lichu. Pero hay una cuarta persona que lo agarró por la parte superior, y Mao Mao sospecha que esta es la que envenenó el tazón. Gao Chun no entiende por qué la catadora de Lichu tocó el tazón de la concubina. Enseguida, Mao Mao le explica que ella intercambió los tazones a propósito para meterse con ella, en otras palabras, la estaban acosando. También le dice que fueron sus damas las que le recomendaron a Lichu llevar un vestido rosado para hacerla ver que ella es una persona que no sabe leer el ambiente, pues llevar un color parecido al de otra concubina de alto rango, en este caso Gyuokuyo, la hacía quedar mal, pues cada concubina tiene un color específico, por lo que Lichu debió usar un vestido de color blanco. Pero ella, en su inocencia, no sospechó nada. Además, la razón por la que las damas de compañía no la quieren es porque la señorita Lichu fue concubina del anterior emperador desde muy joven y abandonó el palacio poco tiempo después. Y como se les enseña que una esposa debe sacrificarse por el bien de su marido, el pensar que ahora ella es concubina del hijo de su difunto marido es una indecencia imperdonable. Luego de esto, Gao Chun le informa todo a Jinchi, quien está muy cansado, pues no ha podido ni dormir debido a este asunto. Al día siguiente, Mao Mao le cuenta a Xiaolan que le dieron algunas horquillas, y ésta le dice que ahora ya podrá salir del palacio, pues puede usar la horquilla para pedirle a un chico del exterior que la acompañe para salir un rato. Entonces, ella aprovecha esta oportunidad y va a donde Lihaku y le dice que ella quiere ver a su familia, pues le dijeron que ella puede salir si es la escolta. Entonces él se enoja un poco porque ve que Mao Mao lo quiere utilizar para salir del palacio sin darle nada a cambio. Pero la prota le ofrece una noche con una de las 3 princesas de la casa Verdigris. Pero él no le cree, porque ni siquiera los oficiales de alto rango pueden estar con ellas, por lo que Mao Mao lo manipula diciéndole que es una pena y que tendrá que ir con otras personas que también le dieron horquilla. Entonces, él entra en desesperación, pues esta puede ser su única oportunidad de conocer a las princesas, y acepta el trato. Por otro lado, Jinchi se apresuró a terminar su trabajo para ver a la boticaria, pero cuando llegó allí, ella ya se había ido. Enseguida vemos que Mao Mao y Lihaku ya llegaron a la casa Verdigris, pero la anciana recibe a la prota con un severo golpe en el estómago por haber desaparecido tanto tiempo. Allí nos enteramos de que es Pairin quien va a atender al chico. Por lo que Mao Mao dice que deje una buena impresión. Después de que él se va, la anciana le reclama a Mao Mao por haber desaparecido 10 meses, y ella le dice que no podía hacer nada, y enseguida le da parte del pago por los servicios de Pairin, pues aunque la anciana podría bajarle el precio si ella solo tomara el té con él, ella sabe que Pairin no podrá ignorar los buenos músculos de Lihaku. Luego de esto, la prota va donde su padre y le cuenta todo lo que ha pasado. Entonces, cuando ella se duerme, su padre piensa que qué curioso es el destino, algo que es bastante sospechoso. Al día siguiente, cuando Mao Mao se despierta, su padre ya está fuera de la casa, pues está recogiendo hierbas medicinales. En esto, llega una niña desesperada y se lleva a la prota a un burdel, y nos damos cuenta de que hay 2 personas, un chico y una chica, envenenadas. Entonces, Mao Mao entra en acción revisando al chico, quien está en peor estado, y manda que traigan carbón vegetal. Al final, ella logra estabilizar a ambos, y allí empieza a pensar que estos eran una cortesana y su cliente. Además de que había tabaco, tallos de trigo y otras cosas.
por lo que manda a buscar a su padre. Cuando él llega, le dice a Mao Mao que su tratamiento no estuvo nada mal, pero sin embargo, si el veneno ya estuviese diluido en agua, beber más agua podría ser beneficioso. Más tarde, la dueña del establecimiento les dan una recompensa por haberlo salvado, y la prota empieza a pensar que, aunque no son raros los suicidios dobles, el chico no parecía a alguien que quisiera suicidarse. Cuando ella va a la habitación del chico para ver cómo está, la niña que la llevó intenta matarlo con un cuchillo. Entonces, nos enteramos de que ese tipo siempre da problemas, pues les da esperanza a las cortesanas diciéndoles que las va a comprar. Pero cuando se cansa, las abandona. Y aunque muchas lo han intentado matar, como es el hijo rico de un comerciante, él lo arregla todo con dinero, e incluso le pusieron una escolta cuando va a los burdeles. Entonces, cuando él le rompió el corazón a la hermana mayor de la niña, ella intentó matarlo. Sin embargo, la prota guardará el secreto, porque para la reputación del burdel sería muy malo que un hombre rico muriera en su establecimiento. Cuando la prota llega a la casa, sigue pensando en esto, y se da cuenta de que la niña fue muy astuta al ir hasta allá sabiendo que su padre no estaba en casa. Sin embargo, todavía no le cuadra cómo fue que él terminó envenenado si era tan cuidadoso. Entonces, se da cuenta de que la cortesana usó un truco, 2 bebidas de diferente grosor, y con el tallo del trigo, ella bebió la parte inferior que no tenía veneno para que el hombre bajara la guardia. Entonces, él bebió, y ya casi al amanecer, ella también bebió, asegurándose de que sobreviviría, pero dejando todo preparado para que pareciera un suicidio doble. Más tarde, cuando la prota se está bañando, llega Mei Mei y le cuenta que todos estaban muy preocupados por ella, incluso la anciana, pero que ahora se comporta igual que antes, porque ella regresó. Entonces, pasaron los 3 días de permiso de Mao Mao, y vemos que Lihaku tocó el cielo con Pairin. Pero dejando esto de lado, cuando la prota regresa al palacio, Jinchi le reclama porque él perdió frente a una horquilla de consolación. Por lo que ella se disculpa con él y le dice que no se le ocurrió ninguna compensación que le pudiese gustar. Pues a Lihaku le dio una noche de pasión, y está muy orgullosa de eso. Pero Jinchi malinterpreta las cosas y queda estupefacto. Días después, él sigue un poco triste y malhumorado por lo que sucedió con Mao Mao, aunque ya sabe todo lo que en realidad pasó, pues Ryukuyo le explicó. Sin embargo, todavía tiene mucho trabajo, porque hay algunos burócratas que proponen leyes solo para su beneficio. En la noche, Jinchi se enteró de que el maestro Kounen murió debido al exceso de bebida, y él está un poco triste por esto y se lo cuenta a Ryukuyo. Pero la boticaria no puede compadecerse por alguien que no conoció. Más tarde, Jinchi le pregunta a la boticaria que si es realmente posible que Kounen muriera solo debido a la bebida, y ella le dice que es posible. Entonces, él le da un poco del sake que Kounen estaba consumiendo, y se da cuenta de que es dulce y salado a la vez. Además, nos enteramos de que el maestro pasó de un día a otro a gustarle lo dulce y no ha comido nada picante ni salado. Entonces, la prota pide que le lleven los pedazos de la jarra que cayeron al piso, y se da cuenta de que su jarra tenía tanta sal que al secarse formaron cristales, lo que quiere decir que el maestro murió debido a un exceso de sal. Y se preguntarán, ¿cómo él no supo que estaba salado? Pues porque él perdió la capacidad de saborear la sal. Kounen era un burócrata hábil y estoico, pero debido a que hace muchos años una epidemia se llevó a su mujer y a su hijo, su vida pasó a ser solo trabajo, y lo único que lo distraía era el alcohol y los dulces. Por otro lado, quien añadió sal al sake debió ser alguien a quien no le gustaba el dulce o alguien a quien no le caía bien Kounen y quiso jugarle una broma. Pero al ver que el maestro no se daba cuenta de que estaba salado, ellos siguieron añadiendo más sal. Enseguida, Mao Mao se da cuenta de que Jinchi lleva una borla de obsidiana que se usa cuando se está de luto. Entonces él le da a la prota una botella de sake como recompensa por su trabajo, y la molesta diciéndole que está pensando en aprobar una ley que limite el consumo de alcohol hasta los 20 años. La prota le pide que por favor no la apruebe. Días después, una chica aparece muerta, pues se ahogó, y por la vestimenta debió haber servido en el palacio. Pero al médico le da mucho miedo hacer la autopsia, le pide ayuda a ella, pero ella no puede porque su maestro se lo prohibió, pues se pueden extraer medicinas del cuerpo humano. Y conociéndola, una vez lo haga, empezará a remover tumbas para conseguir medicina. Más tarde, Jinchi le dice a la prota que la chica era una sirvienta, y el día anterior ella trabajó con normalidad, pero los guardias creen que la vieron trepar el muro en la noche y tirarse, por lo que puede ser un suicidio. La prota le explica que ella no sabe si fue un suicidio, pero ella sí pudo haber trepado el muro sola, pues cuando investigó el caso de la concubina Fuyou, encontró una especie de peldaños que debieron dejar los constructores cuando construyeron el muro.
y aunque ella no sabe si fue suicidio o asesinato, lo que sí sabe es que cuando ella cayó del muro, estaba viva, y esto le lleva a pensar que aunque ella nunca se plantearía el suicidarse, nunca se sabe cuándo se va a morir. Pues el destino no se puede controlar, y le dice a Jinchi que si alguna vez él tuviera que ejecutarla, que lo haga por medio de un veneno. Pues aunque él no lo quiera admitir, si ella comete algún error, él tendría que dar la orden para matarla. Pero Jinchi se enoja y dice que él nunca haría eso, por lo que la prota se da cuenta que se pasó de la raya. Días después, Mao Mao se entera por rumores de que la sirvienta fallecida estuvo en la fiesta del jardín, y además encontraron un testamento, por lo que lo consideraron como suicidio. Enseguida vemos que han pasado 2 meses desde que Jinchi mandó a investigar el caso de las tablillas, y Gao Chun le informa que Fong Min del pabellón Granate también tiene quemaduras debido al fuego. Ella es la dama de compañía principal de la concubina Ado. Días después, Ryukuyo invita a Lichu a tomar el té, pero esta es solo una forma políticamente correcta de sacar la información de parte de Ryukuyo, y esto demuestra lo hábil que es. Allí, Mao Mao se da cuenta de que Lichu es alérgica a la miel, y también corrobora que está siendo acosada por sus damas. Al terminar la reunión, Jinchi le cuenta que se rumorea que la que intentó envenenar a la concubina Lichu fue la sirvienta que resultó muerta. Pero como a él no le cuadra toda esta situación y qué razón tendría ella para envenenarla, manda a la prota a trabajar en el pabellón Granate. Entonces, cuando ella llega allí, es recibida por Fong Min y por Ado, la concubina pura de 35 años, un año menor que el emperador. Ella no es llamativa, pero se caracteriza por su belleza andrógina. Al día siguiente, mientras Mao Mao limpiaba, empezó a contemplar la posibilidad de que alguien tan leal como Fong Min hubiese podido intentar envenenar a Lichu para que el puesto de concubina de su señora no peligre cuando entre una nueva concubina. En esto, le piden ayuda a Mao Mao para mover unos jarros de miel que son del colmenar de la familia de Fong Min, y allí la prota ve pasar a Lichu. Más tarde, le entrega todo el reporte de lo que vio allí a Jinchi, y este, como premio, le quiere dar un poco de miel de sus propios dedos, pero ella no quiere, y le pide ayuda a Gao Chun, pero este se hace el loco. En medio de la desesperación, su cerebro empieza a trabajar y a conectar todos los cabos sueltos. Enseguida llega Ryukuyo, quien la salva de esa situación. Más tarde, Mao Mao va junto con Gao Chun a donde Lichu, y nos enteramos de que ella, cuando era pequeña, casi muere por ingerir miel, y por eso se la prohibieron. Y no solo eso, sino que ella conoce a Fong Min del pabellón Granate. Al salir, ella le pide a Gao Chun más información sobre la historia del palacio. Entonces, él, mientras busca en la biblioteca, piensa que Mao Mao, para tener tan solo 17 años, es muy lista, tiene muchos conocimientos y la habilidad suficiente para lidiar con diferentes temas y situaciones. En la noche, vemos que Mao Mao se entera de que hace 17 años, cuando el emperador actual aún era príncipe, tuvo un hijo con la concubina Ado. El bebé nació al mismo tiempo que el hermano pequeño. Sin embargo, el niño falleció, y Mao Mao ve que el doctor a cargo fue Loumen, su padre, y ahora todo tiene sentido de por qué en el palacio habían tantas hierbas medicinales, y porque él a pesar de todos sus conocimientos y haber estudiado en el extranjero vivía como un simple boticario. Al día siguiente, Mao Mao se reúne con Fong Min. La prota se da cuenta de que su hipótesis de que ellas se estaban mudando era cierta, pues la concubina Ado debe irse del palacio porque ella ya no puede engendrar hijos. Allí nos enteramos de que, como Ado dio a luz al mismo tiempo que la emperatriz, tuvo que esperar a que el doctor llegara, pues él estaba ocupado atendiendo a la emperatriz. Sin embargo, la espera provocó que ella perdiera su útero y pocos días después su bebé murió. Y aunque en el informe oficial dice que fue por los polvos que son venenosos, Loumen en realidad los prohibió. Y como Fong Min era la encargada de cuidar al bebé, seguramente los mantuvo lejos, por lo que la causa real de la muerte del niño fue la miel, pues Fong Min lo alimentaba con esta regularmente, pues lo consideraba un suplemento saludable. Pero lo que no sabía es que los bebés no pueden comer miel, por lo que cuando el niño murió, fue todo un misterio. Y el culpable resultó ser Loumen y el doctor del palacio. Sin embargo, tiempo después, Fong Min se enteró por Lichu que la miel fue la causa de que el niño falleciera. Además, en el reinado del antiguo emperador, ellas dos eran muy unidas, pero por cosas de la vida, Lichu tuvo que irse. Sin embargo, no contaba con que ella volvería como concubina del actual emperador y como Lichu visitaba frecuentemente a Ado como si fuera su madre, ella podría enterarse en cualquier momento. Entonces, decidió envenenarla para que su señora no se diera cuenta de que ella fue la culpable de la muerte de su hijo. Enseguida, Fong Min le cuenta a Mao Mao que cuando ella conoció a Ado, decidió que no serviría a nadie más, pues ella, aunque fuera una mujer, tenía voluntad y hablaba con el príncipe de igual a igual. Y aunque Fong Min terminó sirviendo porque se lo ordenaron sus padres,
Ella quedó fascinada con su señora Ado, pero aún así le arrebató lo más importante que su señora tenía, que era su hijo. Sin embargo, Ado, cuando el bebé murió, le dijo a todas sus damas que no se sintieran culpables, pues la vida de un niño peligra en sus primeros 7 años y cualquier pequeña enfermedad se lo puede llevar. Sin embargo, ella lloraba todas las noches desconsolada. Enseguida, Mao Mao se da cuenta de que Fong Min no podrá salir con vida de eso, pero aún así le propone reducir sus 2 motivos a uno solo, pues así podría encubrir que la muerte del bebé fuera su culpa. Más tarde, nos enteramos de que Fong Min se entregó diciendo que lo hizo para asegurar que la señorita Ado siguiera siendo concubina. Sin embargo, la decisión de que ella se fuera al Palacio Sur ya estaba tomada incluso antes del incidente. En la noche, Mao Mao sube al muro del palacio, nos cuenta que Fong Min ya fue ejecutada y al día siguiente, la concubina Ado se irá del palacio. En esto, llega Ado, que le da un poco de sake y le dice que después de despedirse de su hijo, ella solo volvió a ser la amiga del emperador. Y nos enteramos que, en realidad, la chica que murió ahogada sí se suicidó y su motivo fue para proteger a su señora, al igual que Fong Min. Más tarde, cuando Mao Mao iba bajando el muro, se cae, pero Jinchi estaba allí y le amortiguó la caída. Entonces, cuando ella se iba a ir, él la abraza y le pide que se quede mientras lloraba. Al día siguiente, en la ceremonia donde Ado tiene que entregar su corona que la identifica como concubina del emperador, Mao Mao se da cuenta de que Ado y Jinchi son idénticos, tanto que podrían intercambiarse. Esto último la hace pensar que tal vez el hijo de Ado y de la emperatriz fueron cambiados, pues la concubina se habría dado cuenta de la diferencia del trato que tendrá su hijo y el hijo de la emperatriz. Y como ella era solo la hija de una enfermera y amiga de la infancia del príncipe, era obvio que el hijo de la emperatriz iba a tener mejores cuidados. Y como ella solo quería que su hijo sobreviviera, lo intercambió. Pero como descubrieron el cambio mucho después, es por eso que castigaron a Loumen por no darse cuenta. Esto explicaría la delicada situación del hermano del emperador y el por qué la concubina Ado, a pesar de no engendrar, ha permanecido tanto tiempo en el palacio. Sin embargo, Mao Mao descarta toda esta hipótesis diciendo que ya se está inventando cuentos. Enseguida llega Li Chu corriendo para despedirse de Ado y algunas de sus damas se burlan de ella. Sin embargo, afortunadamente, ahora tiene una dama en quien confiar. Luego, nos enteramos de que Mao Mao y otras 80 sirvientas fueron secuestradas por los hombres que trabajaban con la familia de Fong Min. Jinchi no sabe qué hacer, pues tras la ejecución de Fong Min, confiscaron todos sus bienes y sus miembros fueron castigados. Sin embargo, ella fue considerada la única culpable. Por lo que afortunadamente no acusaron a la concubina. Pero tener 80 sirvientas debido a secuestros de 2000 es un porcentaje alto. Desafortunadamente, los secuestradores de Mao Mao negociaban con la familia de Fong Min. Y aunque él puede encubrir todo esto, no sabe qué hacer porque no importa si es correcto o incorrecto lo que haga, lo que importa es lo que dictamine y como Jinchi sabe que Mao Mao entiende muy bien los asuntos de la jerarquía, sabe que ella obedecerá cualquier decisión que tome aunque no esté de acuerdo y él no la quiere obligar a quedarse allí en el palacio solo por su capricho, pues cree que ella se sentiría mal al estar atrapada en un lugar que no le gusta y esto abriría más la brecha entre ellos. Más tarde, Xiaolan le cuenta a la prota la situación de los despidos, por lo que ella le da un mal presentimiento, pues si la despidieran en ese momento, estaría en aprietos porque no ha podido enviar ningún cliente más a la casa Verdigris y si tuviera que volver, la anciana la vendería en cuanto pudiera. Por lo que ella va a buscar a Jinchi, pues es probable que los que la vendieron hayan hecho tratos con la familia de Fong Min. Entonces, cuando ella lo encuentra, Jinchi le pregunta qué quiere hacer, si quedarse o irse. Y aunque la prota admite en sus pensamientos que le gusta estar allí, también sabe que ella no está en posición de pedir nada. Entonces le dice a Jinchi que lo que sea que le ordene hacer, ya sea cocinar o catar, ella lo hará, y en su pensamiento pide que por favor no la eche. Sin embargo, él entendió todo mal y le dijo que le iba a dar una compensación. Así fue como Mao Mao fue despedida y una semana después, Jinchi sigue triste por eso y Gao Chun se da cuenta de que Jinchi no quería tratar a Mao Mao como un objeto y por eso la dejó libre. Entonces, él decide traer de regreso a Mao Mao. Por otro lado, la prota está siendo maquillada por sus hermanas porque ese día ella va a asistir a la fiesta de un noble fuera del burdel, junto con las 3 princesas, lo que significa que el noble es muy adinerado, pero ella solo va como parte del servicio. Más tarde, cuando ellas llegan al lugar indicado, las 3 princesas comienzan su trabajo. Y aquí quiero aclarar una cosa, y es que el valor de las cortesanas no solo se medía por sus habilidades amorosas, sino también por la poesía, baile, el canto, tocar algún instrumento o jugar juegos de mesa como unas profesionales, es decir, entretener al cliente. Enseguida, vemos que Mao Mao ve a un cliente que está aburrido, por lo que se acerca a él,
pero él le dice que lo deje en paz. Entonces, ella se da cuenta de que es Jinchi y cuando él ve a Mao Mao, le pregunta qué hace allí y ella le contesta que está trabajando. Entonces él se imagina cosas, por lo que ella le explica que no tiene clientes privados aún. Enseguida, él le propone comprarla y ella le dice que no es mala idea porque no le importaría volver a trabajar en el palacio. Allí él se da cuenta de que ella no se quería ir y cuando intenta tocarlo, ella le dice que los clientes no pueden tocar a las cortesanas. Pero después de tanto insistir, Mao Mao lo permite. Entonces él, con dos de sus dedos, toca sus labios y seguidamente los labios de él, siendo un beso indirecto, por lo que ella se pone rojita y todo esto lo vieron sus hermanas y el maestro Gao Chun, por lo que ellas llenaron a nuestra pobre Mao Mao de preguntas. Tiempo después, vemos que la prota recuerda que ya hace un año que la vendieron al palacio y todo lo que pasó, y piensa que el palacio interior y los burdeles son lo mismo, un jardín y una jaula. Enseguida se pregunta qué es lo que pasará de ahora en adelante. Días después, Jinchi fue a comprar a Mao Mao, llevando un montón de dinero que la anciana se volvió loca y a la prota le llevó una hierba extraña que nace de un insecto. Y como ya sabemos, la prota se emocionó demasiado. Enseguida vemos que Mei Mei está empacando un mundo de maquillaje y cosas, pero a la prota no le gusta porque solo quiere cultivar sus hierbas. Sus otras dos hermanas le dicen que es afortunada por tener un buen trabajo y le piden que les lleve buenos clientes. Cuando ella va donde su padre a recoger algunas cosas para hacer medicina, su padre le dice que mejor no, pues la podrían acusar de querer envenenar a alguien. Entonces, cuando la prota se va a acostar, piensa que aunque no tiene madre, tiene un padre, hermanas y a la anciana. Al día siguiente, Mao Mao, mientras estaba hermosísima, es entregada a Jinchi. De camino al palacio, la prota llama la atención de muchos hombres por ser tan bella, por lo que Jinchi se pone celoso y le pide que se vuelva a poner las pecas. Enseguida, llegan a la casa de Jinchi, que está ubicada en el palacio exterior, donde hay un montón de oficinas. Pero Mao Mao pensó que volvería a trabajar en el palacio interior con Gyukuyo, sin embargo, esto no es posible porque la despidieron. Enseguida conocemos a Suiren, asistente de Jinchi, y ella le indica a la prota dónde quedan sus aposentos. Entonces, Jinchi le dice que no quiere que sea sirvienta y le da un montón de libros para que estudie para el examen y sea asistente. Al día siguiente, Mao Mao ve a Jinchi recién levantado y piensa que tal vez, si consigue el olor del eunuco podría venderlo como afrodisíaco. Enseguida, él le pregunta a la prota que si no le gustó el cuarto, podría conseguirle otro, y ella pide quedarse en un establo con un fogón cerca. Entonces, él no lo permite. Más tarde, Gao Chun le muestra a la prota las oficinas militares, los depósitos, el departamento de aguas, y nos enteramos que las asistentes son como secretarias, que tienen buenas calificaciones y una formación académica excelente, por lo que ellas se creen superiores. Entonces, cuando ella estaba limpiando un poco, llegan las otras asistentes reclamándole porque trabaja para Jinchi. Entonces, ella les pregunta que si están celosas, por lo que se gana una tremenda cachetada. Entonces, les dice que ella fue contratada porque el señor Jinchi es un ser tan celestial que se compadeció de ella para que pudiera ganarse la vida, y les muestra la herida que tiene en el brazo por haber experimentado con un tratamiento. En la noche, la prota estaba estudiando para el examen, pero como a ella no se le da memorizar las cosas que no le interesan, se distrae con su cordyceps. Estos son hongos del género cordyceps, son parásitos, mayormente de insectos y otros artrópodos. Se conoce en China como Song Chao, donde lo usaban solo los emperadores y la élite gobernante buscando la vitalidad y longevidad. La filosofía china enseña que cordyceps es un elemento que fomenta el equilibrio entre el cuerpo y el alma. En 1951 se logró obtener un antibiótico derivado de cordyceps, útil para el tratamiento de la tuberculosis. Días después, vemos que Mao Mao reprobó el examen, por lo que ahora ella es la sirvienta personal de Jinchi. Más tarde, cuando la prota estaba recogiendo sus hierbitas, se quedó viendo hacia las oficinas militares. Entonces, una asistenta llamada Suirei le dice que no debería ir para allá, y cuando ella se fue, vemos que un hombre misterioso estaba mirando a la prota. Días después, vemos que llega la nueva consorte con una actitud un poco misteriosa. Cambiando de escena, mientras Mao Mao planta algunas hierbas medicinales, pues en el palacio exterior no hay muchas, llega Suiren, que le dice que le había pedido que limpiara la oficina. Entonces, cuando ella llega a la oficina, Jinchi le dice que, como ahora llegó la nueva concubina, Gyukuyo y Li Hua están pidiendo que Mao Mao les instruya en las artes del amor. Entonces, cuando Mao Mao va a darle la cuenta de lo que fue comprar todos los materiales necesarios para la lección, intenta subir el precio, pero Suiren se da cuenta y no la deja. Cuando ellos llegan al lugar de la reunión, Jinchi intenta entrar, pero Mao Mao lo echa diciendo que es una charla solo para mujeres.
Aquí están las 4 concubinas, y nos enteramos de que el nombre de la nueva es Lowland, y tal parece que la jerarquía de poderes no se vio afectada. Entonces, Mao Mao empieza su clase, y las 2 concubinas que la recomendaron están complacidas, mientras que Li Chu se desmaya cada rato, y a Lowland no le interesa. Al terminar la clase, vemos que Jinchi estuvo intentando escuchar, pero no pudo oír nada, y ve las reacciones de las concubinas, por lo que le pregunta a Mao Mao qué fue lo que les enseñó, pero ella no le quiso decir. En la noche, hubo una explosión en un almacén, y allí se encontraba Lacan, el hombre que estaba vigilando a Mao Mao. Al día siguiente, mientras la prota iba a quemar unos papeles, se distrajo con sus hierbas, y en esto ve a Lijaku, que le cuenta que está investigando la causa del por qué el almacén se incendió. Por lo que ella se acerca a investigar un poco, y debido a las esquirlas esparcidas, se da cuenta de que en lugar de un incendio, fue más bien una explosión. Por lo que pueden pensar que fue provocado. La prota al entrar, se da cuenta de que este era un almacén de alimentos, y encuentra una pipa. Entonces, allí se da cuenta de algo y va a otro almacén que tenía exactamente lo mismo que el almacén que se explotó. Entonces, ella construye una cajita, le echa la harina que estaba en el almacén, la tapa, y antes de echarle el fuego, le dice a Lijaku que se aleje, pero él no quiso. Entonces, ella le echa al fuego y se va corriendo, y explota la caja. Allí nos enteramos de que la harina o el trigo sarraceno se quema fácilmente, por lo que alguien debe haber entrado a fumar sin que lo vieran, y al encender el fuego, todo el almacén explotó. Esto ella lo sabe porque una vez hizo explotar un cuarto en la casa Verdigris. En la noche, Mao Mao se da cuenta de que se llevó la pipa, y aunque piensa en venderla, decide devolverla. Días después, unos funcionarios están comentando sobre el caso que resolvió Lijaku y Mao Mao, por lo que Lacan, al escuchar esta conversación, les pide que le cuenten un poco más. Por otro lado, Gao Chun le lleva un caso a la prota de un comerciante que hace 10 años se intoxicó por un plato con pez globo crudo, y ella se emociona porque él la va a llevar a un lugar para probarlo. Pero volviendo al caso, Gao Chun trabajó oficialmente para investigar ese incidente, y últimamente a alguien le pidió consejo en un caso similar. Pues un burócrata comió pez globo aliñado con vinagre y entró en coma, pero lo extraño fue que él comió la carne y la piel del pez globo, cuando la mayor parte del veneno está en los intestinos y en la carne no suele haber mucho veneno, pero lo que es realmente raro es que en el caso de hace 10 años y en el de ahora, el cocinero afirma que no había pez globo en el plato. Las conciencias no acaban allí, pues ambos eran amantes de los platos exóticos, los cocineros se declararon inocentes, y ambos decían que el pez globo se había servido el día anterior, y el día del incidente el plato llevaba otro tipo de pescado, y ambos se intoxicaron y se derrumbaron media hora después de comer. Sin embargo, la prota le pide a Gao Chun que traiga más información, y en esto llega Jinchi y la asusta. Más tarde, Gao Chun trae la libreta del cocinero, pero todo parece normal. Entonces, nos enteramos de que el plato llevaba algas, que no es algo común que se sirviera en invierno. Entonces, ella va a investigar a la mansión, y va en compañía de Basen. Cuando ellos entran a la cocina, llega el hermano menor del maestro que quedó en coma, furioso porque ellos están allí, y él fue quien quedó a cargo de lo que era de su hermano. Enseguida, Mao Mao encuentra unas algas, y se lleva algunas en secreto, pues aún no es la temporada de esa alga, y aunque se conservarán con sal, no durarían tanto, y tal parece que las importaron del sur. Mao Mao separó las algas en 2 platos, uno con hidróxido de calcio y el otro no, y dijo que el que tenía hidróxido ya no tiene veneno, y cuando come un poco, Jinchi la hace vomitar. Más tarde, después de investigar un poco, se corrobora que las algas son importadas del sur, una región donde no consumen mucho ese tipo de alga, y se comprueba que el culpable fue el hermano menor, y su motivo fue que al ser el menor, no lo trataron bien, y quería eliminar del mapa a su hermano mayor. Él se enteró por casualidad de que las algas tenían veneno, pues un hombre en la taberna se lo dijo. Más tarde, mientras la prota pensaba en qué hacer con su cordyceps, se tropieza con Jinchi, y le da una cálida bienvenida, lo que lo deja atónito. Enseguida, nos enteramos de que hay un hombre cuarentón que solo le interesa el go y el chogi, con el cual Jinchi no se lleva bien. Sin embargo, la prota parece conocerlo, pero decide no pensar en eso. Entonces, vemos que el hombre del que hablaba Jinchi es Lacan, un gran estratega, y él se la tiene jurada a Jinchi porque compró a Mao Mao. Le cuenta que conoció a una cortesana de la casa Verdigris que era muy buena jugando al chogi, y era imposible ganarle en el go. Ella tenía una peculiaridad, que cuando ella servía a los clientes, los miraba con desprecio, como si fueran gusanos. Entonces, él pensó en comprarla, pero 2 millonarios se enfrentaron para ver quién era el que pagaba más por la chica. Pero él no se podía quedar de brazos cruzados, por lo que tuvo que jugar sucio y rebajar el precio de la cortesana. Pero antes de contarle el final de la historia a Jinchi,
le pidió el favor de que Mao Mao investigue un caso sobre un herrero que falleció antes de transmitir sus técnicas secretas a sus hijos, y de dejar sucesor, y lo único que dejó fue un testamento algo enigmático. Más tarde, Jinchi le cuenta a la prota sobre el herrero del palacio que murió sin transmitir su técnica secreta a sus 3 hijos, que eran sus aprendices. En el testamento dice que el cobertizo era para el hijo mayor, la cómoda para el hijo del medio, y una pecera para el menor, y había una nota final que decía: hagan una fiesta del té como los viejos tiempos. Y nadie ha podido descifrar este testamento. Entonces, la prota al día siguiente va junto con Basen a la casa del herrero, y los recibe el hermano menor. La prota al entrar, se da cuenta de que la cómoda tiene cajones con cerradura y está atornillada al piso y es muy fina, y la pecera es de vidrio, por lo que todo lo que les dejó es bastante caro. Nos enteramos de que los cajones no se pueden abrir porque aunque tienen la llave para hacerlo, esta no entra porque está trabada por dentro, y como está atornillada al piso, no se puede vender, y tampoco el cobertizo. Enseguida, Mao Mao, al pensar que la ventana es la única fuente de luz, comienza a juntar todos los cabos, y sobre todo la frase de que hagan una fiesta del día. Entonces, le dice al hermano pequeño que ponga la pecera donde se solía poner antes de que su padre muriera, entonces la ponen y la llenan de agua, y da un rayo de luz hacia la cómoda, más precisamente en la cerradura, y esto derritió un metal que estaba dentro y cayó en el molde de una llave. Entonces ahora sí la llave que tenían abrió el cajón, donde está la llave que se formó con el metal derretido, y esta llave abrió el otro cajón, donde se encontraba el plomo y el estaño. Y se nos explica que cuando se mezclan 2 tipos de metales, se funden a menor temperatura, y eso fue lo que pasó cuando la luz del sol dio en la cerradura. Enseguida, nos damos cuenta de que el deseo del padre era de que los 3 trabajaran juntos, desarrollando cada uno sus habilidades, el hermano menor siendo herrero, pues era el que más tenía habilidades, el hermano del medio buscara nuevos clientes, y el hermano mayor se encarga de la contabilidad. Luego de esto, Mao Mao y Basen se van. Enseguida vemos que Lacan le agradece a Jinchi, pues todos los hermanos encontraron su lugar. Y ojo con esto porque le dice que el último trabajo del herrero fue una pieza de metal que sería fabulosa como utensilio para un ritual. Luego, Jinchi le pregunta cómo fue que le rebajó el precio a la cortesana, pero Lacan le contesta que debería preguntárselo a alguien que sepa, y se va, no antes de dejarle un poco de sake para que se lo entregue a Mao Mao. Más tarde, Jinchi le pide a la prota que lo maquille. Pero contrario a lo que ella pensaba, él no quería maquillarse para verse más bonito, sino para disminuir su belleza. Entonces, la prota le dice que lo puede ayudar, y pasa la noche haciendo unos maquillajes. Al día siguiente, Jinchi vuelve a estar radiante, algo que a la prota no le agrada mucho porque le parece innecesaria tanta belleza, y enseguida ella lo huele, y le dice que un plebeyo no puede oler a incienso fino y caro. Nos explican que a los buenos clientes en los burdeles se identificaban por su olor, los que tienen olores fuertes suelen ser ricos pero tienen enfermedades venéreas, y los que huelen a cerdo no se bañan. Mientras Gao-chun trae unas ropas sucias y que huelen mal, la prota le aplica sal y aceite en el cabello de Jinchi para quitarle el brillo y darle aspereza. Enseguida llegan las ropas que, aunque podrían oler peor, así es suficiente. Enseguida Mao Mao ve el cuerpo de los dioses que tiene Jinchi, y manda a traer unas telas para volverlo gordito. Luego de esto, mientras ella le echaba algo de maquillaje para oscurecerle la piel, se le ocurre la genial idea de ponerle labial para ver cómo se vería, y él se ve precioso, o más bien, preciosa. Por lo que la prota piensa que menos mal solo están ellos, porque si no, sería un problema. Ella sigue maquillándolo, poniéndole ojeras, etc., y cuando termina, ella piensa que aún se ve apuesto, pero hizo lo mejor que pudo. Entonces, Mao Mao se iba a ir a su casa, pero Gao-chun le dice que acompañe a Jinchi. Y aunque ella no quería, Suiren la coge a las malas, y vemos que la convirtió en la señorita de una buena familia al vestirla con la ropa de su hija. Por lo que, para mantener las apariencias, Jinchi ahora será Jinka, sirviente de la prota, una joven de familia noble. Al bajar del carro, Mao Mao piensa que tal vez debió vestir a Jinchi de mujer, pero enseguida se arrepiente de pensar eso, porque quiere que haya paz en el mundo. Enseguida nos enteramos de que ellos se dirigen a un restaurante a las afueras del Distrito del Placer. Basen los está siguiendo de lejos por si pasa algo, y aunque Mao Mao quería comprar un poco de comida para su padre, Jinchi no la deja porque no es normal que una señorita vestida como ella compre comida. Entonces,
Como la prota estaba muy perdida en sus pensamientos, Jinchi hace un berrinche, y ella, para contentarlo, compra 2 brochetas de pollo y le da una, y él le dice que están muy buenas, más que las del campamento. Esto hace pensar a Mao Mao, que creía que solo los soldados iban a los campamentos. Por otro lado, vemos que Gao Chun y Suiren están recordando cuando Jinchi era pequeño, diciendo que cuando él se encaprichaba con un juguete no lo soltaba. Volviendo con Mao Mao, Jinchi le pregunta si la vida en el palacio es tan mala, y ella le dice que no, y que le gusta trabajar allí, pero le preocupa a su padre, pues él fue quien le enseñó todo lo que sabe. Él tiene conocimientos de medicina oriental y occidental, y al parecer, estudió en Occidente cuando era joven, y se le fueron otorgadas 2 habilidades a cambio de su virilidad. Jinchi, al escuchar esto, empieza a pensar, pero vemos que ellos ya llegaron al punto donde él tenía que reunirse. Enseguida, Jinchi le pregunta a Mao Mao cómo es que se rebaja el valor de una cortesana, y aunque a ella le desagrada esta pregunta, aún así responde que en la casa Verdigris, las niñas aprenden mientras trabajan como sirvientas, y luego las separan en 2 grupos, las que son bonitas y las que no son bonitas venden su cuerpo, pero a las bonitas les enseñan las ceremonias del té y se les educa mejor, entonces su valor reside en su pureza, al perder esa pureza, su valor se reduce a la mitad, y un embarazo les quita casi todo su valor. Aquí quiero hacer una aclaración, y es que aunque algunas de ellas no son puras, su valor reside en su experiencia, su selectividad, o sea, no cualquiera puede acostarse con ellas, y habilidad para entretener. Luego de decirle esto, la prota se va mientras piensa que todo está bien porque ella lo dijo como si no le afectara. Enseguida vemos como una mujer le corta el dedo meñique a un bebé, y Mao Mao se despierta agitada porque sabe que esto no solo fue un sueño, sino un recuerdo. Más tarde, la prota va a la casa Verdigris porque su padre se lo pidió, y después de ver a la anciana y a Pairin peleando porque ella no se decide por ningún cliente, va al anexo para darle una medicina que su padre le mandó a una cortesana que padece de sífilis, pues hace 10 años, cuando la casa Verdigris solo era un antro inmundo, ella contrajo esa enfermedad. Y aunque cuando su padre llegó allí la enfermedad solo se estaba incubando, él era un desconocido, por lo que nadie confiaba en él. Luego, cuando empezaron a aparecer las úlceras, ella quedó encerrada en el anexo para siempre. Enseguida le avisan a Mao Mao que Lacan está allí, por lo que no debe salir. En la noche, mientras la prota y Mei Mei se bañan, ella piensa que si hay una emoción que ella no entiende es el amor, porque la dejó en el vientre de la mujer que la dio a luz. Al día siguiente, Jinchi le lleva la bebida que dejó Lacan para Mao Mao, y Suirei le dice que no coma ni carne ni pescado, porque la cena de ese día es vegetariana. Pero la prota está muy distraída pensando en la cortesana con sífilis. Ella se llama Fencian y es su madre. Más tarde, Mao Mao es enviado a recoger una medicina en la botica real, y cuando está como loca por pensar en tantas medicinas, llega a Suiren, quien también fue a recoger una medicina, y vemos que el que la atendió está enamorado de ella. De regreso, la prota le da la curiosidad sobre la medicina que le pidieron para Jinchi, y la prueba y es harina de papa. Más tarde, Mao Mao piensa que Jinchi es un misterio, porque él hace rituales de purificación que se supone que los eunucos no deben hacer, y piensa en la posibilidad de que sea alguien importante que fue convertido en eunuco por decisión de la emperatriz. Por otro lado, mientras Jinchi y Gao Chun hablaban sobre Loumen, llega Lacan, y Jinchi le dice que él jugó bastante sucio, pero él le responde que no es el indicado para decirlo, pues el propio Lacan lleva una década tratando de convencer a la vieja del Verdigris. Pero Jinchi llega y le roba a Mao Mao en su cara, por lo que él se la quiere comprar. Pero Jinchi le dice que qué va a hacer si se niega, por lo que Lacan le responde que nada, porque son contadas las personas las que le pueden hacer frente, es decir, él sabe el secreto de nuestro Jinchi, pero se pregunta qué dirá Mao Mao cuando se entere. Y aunque a Jinchi no le guste, le toca admitir que Lacan es el padre biológico de Mao Mao. Entonces, Lacan, antes de irse, le dice a Jinchi que le diga a Mao Mao que un día vendrá a visitarla. En la tarde, cuando él se la encuentra, le pasa el mensaje de Lacan de que un día la visitará, pero ella pone una expresión terrorífica en su rostro, por lo que Jinchi le dice que se liberará de él. Entonces ella le agradece y se va pensando que Jinchi ya descubrió todo. Enseguida ve un montón de hierbas medicinales y mientras las recoge, llega Suirei, que comienza a quitar la mala hierba y le dice que no vaya mucho allí, pues es un jardín que los médicos conocen. Enseguida,
la prota le pregunta qué es lo que está plantando, y ella le responde que es una medicina que revive a los muertos. Mao Mao, desesperada, le pregunta si es cierto, y piensa que si algo así existe, daría todo para conseguirlo. Pero Suirei le responde que solo bromeaba, y extrañamente le pregunta si ella es buena o mala boticaria. Y lo último que le dice es que ella va a plantar campanillas moradas, y entonces se va. Al día siguiente, Gao Chun le informa a Jinchi que según lo programado habrá una ceremonia esta tarde. Por otro lado, Lee Haku le cuenta a la prota que el día que se incendió el almacén, un ladrón entró a otro almacén y robó utensilios ceremoniales, y nadie se hacía cargo de este almacén. Pues el dueño era Kounen y falleció el año pasado, y el actual dueño se intoxicó al comer algas. Además, la pipa que se encontró en el almacén, una trabajadora se lo regaló al encargado del almacén como muestra de gratitud porque él la escoltó cuando andaba sola por el palacio exterior. Pero desafortunadamente, no se sabe quién es la mujer, lo único que se sabe es que era alta y olía a medicinas. Mao Mao, al escuchar todo eso, sabe que Suirei es la mujer de la que hablan, y que todos esos sucesos no son coincidencias. Entonces, para que no la relacionen con ella, le explica a Lee Haku que si ocurren 2 o 3 coincidencias, es hasta normal, pero si hay un centro que las une y tiene un mismo objetivo, ese puede ser la mujer alta. Entonces, Lee Haku entiende las cosas y en esto llega Jinchi, quien está celoso de que ellos dos se diviertan. Más tarde, la prota le cuenta todo lo que Lee Haku le dijo. Entonces, él la manda a investigar el caso a cambio de un besoar de buey, que es una piedra biliar del buey que se encuentra en uno de cada 100. Entonces, ella se emociona y se pone como loca. Más tarde, la prota descubre que el oficial que se intoxicó era supervisor en el departamento encargado de las ceremonias. Por lo que, un oficial le muestra un plano de un edificio ceremonial que se encuentra al oeste del palacio exterior, el Templo del Cielo Zafiro, donde hay una gran viga colgada del techo, y de esa viga cuelgan banderas, y bajan la viga para colocar inscripciones según la celebración. Al oficial le preocupaba que la viga central, como es tan grande y pesa, le pudiese caer a la persona que estuviera en el altar y moriría alguien de cuna muy noble. Pero Mao Mao piensa que si hubiera faltado alguna pieza, hubieran mandado a hacer otra enseguida. Recuerda el caso del herrero y del metal que se fundía a baja temperatura. Entonces, como la siguiente ceremonia en ese templo es ese mismo día, ella va corriendo pues si sus predicciones son correctas, es un plan orquestado de hace mucho para matar a alguien muy importante y que parezca un accidente. Entonces, ella llega al sitio, pero no la dejan entrar. Es por esto que ella provoca al guardia, diciéndole que hay vidas en peligro, pero como él no la quiere dejar pasar, significa que él también hace parte del plan para que el incidente ocurra. Entonces, él la golpea. Y aunque ella está muy mal y a punto de desmayarse, se levanta de nuevo y le dice que la deje entrar y digan que solo se coló una rata, entonces la única cabeza que rodará será la de ella. Enseguida llega Lacan y les dice a los guardias que la dejen pasar, pues él será responsable. Mao Mao piensa que él llegó en el momento exacto y contempla la posibilidad de que lo haya planeado, pero no tiene tiempo para eso. Entonces, llega al lugar de la ceremonia y salva al noble justo antes de que cayera la viga, y resulta que a quien salvó fue a Jinchi, y cuando lo ve, lo primero que le dice es que sí le va a dar el besoar, pero él no sabe por qué ella está allí y tiene una expresión muy triste al ver que Mao Mao está golpeada y le sangra la pierna por haberlo salvado. Enseguida, ella se desmaya y él se la lleva en sus brazos frente a todos. Después, la prota despierta en el cuarto de Jinchi y con 15 puntos en la pierna, y Suirei le lleva un té y le dice que unas personas quieren hablar con ella. Enseguida, vemos que Jinchi le pregunta a Mao Mao que cómo ella resultó allí y cómo supo que la viga iba a caer. Ella explica que todo estaba planeado, empezaron con la muerte del oficial de alto rango Kounen, luego el incendio del almacén y el robo de los utensilios ceremoniales, y por último, el encargado de los utensilios se intoxicó con la comida y cayó enfermo. Algo muy importante es que durante la ceremonia, la viga estaba suspendida con cables metálicos anclados al suelo. Si el objetivo era que pareciera un accidente, lo más efectivo sería ir por esos anclajes, por lo que si alguien robara esas piezas, se volverían a hacer y eso fue lo que pasó. El herrero que murió fue el que rehizo las piezas que robaron con un metal especial que se rompía con el calor, pero probablemente el herrero no sabía nada, sino que solo hizo lo que le pidieron. Sin embargo, al ocurrir algo durante la ceremonia, el herrero sería el primer objetivo, por lo que lo eliminaron antes para que la identidad de quien mandó a rehacer las piezas con ese metal especial quedara oculta. Después de explicar esto, Mao Mao piensa que la última persona que pensó ver allí era Jinchi y se pregunta su verdadera identidad, y si es él alguien tan importante como para hacer un plan elaborado, pero decide que no le conviene saber la verdad. Días después, aparece Lee Haku,
quien le cuenta a la prota que después de haber investigado el incidente, resulta que Suirei estaba implicada y encontraron su cadáver en su cuarto, y murió por envenenamiento. Por lo que al día siguiente, la incinerarán y por lo que se sabe, no hubo ningún cómplice, por lo que ella fue la única culpable, pero a la prota no le convence eso de que Suirei se haya envenenado y de que haya hecho todo sola. Entonces, recuerda lo que le dijo de la medicina que revive a los muertos, por lo que al día siguiente, ella va junto con Jinchi y Gaochun a la morgue donde se supone que está el cuerpo de Suirei. Entonces, ella le pregunta al médico que la examinó, que casualmente fue el que estaba enamorado de Suirei, que si ella fue envenenada con estramonio, pues hay una colina cerca del establo donde hay plantado estramonio, y aunque es una hierba muy tóxica, con la cantidad adecuada sirve de anestésico, y casualmente esta planta se parece a la campanilla. El chico le responde que tiene sus dudas, pero debido a los síntomas, es bastante probable. Enseguida, ella abre el cajón donde está el cuerpo de Suirei y se descubre que allí no está ella, sino otro cadáver, pero el chico no sabía nada de este cambio, y resulta que la chica no estaba muerta, sino que hay algunas hierbas que pueden simular la muerte de una persona, y se dice que en algún lugar muy lejano hay una hierba que hace esto, y al parecer usan estramonio y pez globo. Esto quiere decir que Suirei se hizo pasar por muerta, y cuando dejaron el ataúd, su rescatador vino y abrió el cajón y ella se fue de ahí caminando. Por lo que la prota quiere encontrar a Suirei una vez más, pero no para arrestarla, sino para saber cuál es la medicina que revive a los muertos. Pues ella es una chica extraordinaria que tuvo el valor y la inteligencia para planear un delito que pareciera un accidente. Por otro lado, a la concubina Lowland le avisan de algo que parece algo sospechoso. En la noche, mientras Jinchi pensaba que no se sabe mucho del pasado de Suirei, llega Gaochun con la medicina que Jinchi debe tomar para ser un eunuco, pues se nos revela que el eunuco de 24 años que llegó al Palacio Interior hace 5 años, llamado Jinchi, es solo un personaje que él decidió tomar, y ha bebido esa medicina que elimina su virilidad todos los días. Y su asistente le dice que si se sigue tomando esa medicina, le dejará de funcionar su rana, su hombría, y aunque Gaochun también toma esa medicina, a él no le interesa, pues ya tiene hijos adultos y hace poco le nació otro nieto, y su hijo más pequeño, Basen, que tiene 19 años, ya está en edad de casarse, al igual que Jinchi, es decir, el eunuco no es eunuco, tiene 19 años y es cercano al emperador. Al día siguiente, se nos cuenta que el emperador va cada 10 días a ver a la concubina Lowland, aunque no la encuentra muy atractiva porque cambia mucho de peinado y maquillaje a menudo, y esto hace que el emperador no sepa qué esperar. Se nos cuenta que el padre de Lowland es un oficial de alto rango que era el favorito del antiguo emperador, por lo que el actual emperador tiene que tratarlo bien. Jinchi empieza a pensar que el emperador nunca tocaría a Lichu porque le repugna la preferencia de su padre por las menores, y contempla la posibilidad de que si el hijo de Aduo hubiese sobrevivido, ¿qué hubiese pasado? Pero se dice que es inútil pensar en eso y ahora el emperador tiene que engendrar otro príncipe. Enseguida, nos enteramos de que el ciclo lunar de Gyuokuyo se ha detenido, lo que quiere decir que puede que ella esté embarazada. Por lo que la prota, de ahora en adelante, va a ir a cuidarla, y Mao Mao piensa que es mejor, pues no se va a encontrar con Lacan. Por otro lado, se corre el rumor de que compraron a una de las 3 princesas de la casa Verdigris, y Lijaku se entera de eso. Días después, Mao Mao y el doctor del palacio se ponen a limpiar la botica, y después de que terminan surge el tema de que la familia del doctor, a la cual ella llama Matasanos, hacen papel y son proveedores del palacio. Pero desde que la madre del anterior emperador prohibió la tala de árboles, el negocio empezó a decaer, por lo tanto, la calidad del papel. Porque su familia cayó en bancarrota y su hermana tuvo que ir al palacio, y después se la siguió y como hacerse eunuco no era tan común, le pagaban más. Pero ahora su hermana le acaba de avisar que ya no serán proveedores del palacio. La prota se da cuenta de que el problema es que el papel es demasiado débil, y el doctor le cuenta que usan agua mineral para que el pegamento se endurezca y el papel sea más fuerte. Además de que usan bueyes para reducir gastos. Enseguida, la prota se da cuenta de que el problema es que ellos usan la misma agua donde los bueyes beben para echarla al papel, y la saliva de ellos hace que el pegamento sea menos efectivo. Esto se lo explica al médico, y él sale corriendo a avisarle a su hermana. Más tarde, Lijaku se reúne con la prota porque quería saber cuánto cuesta comprar una cortesana, y ella le explica que el precio fluctúa y depende de la cortesana. En este caso, Pairin tiene 2 posibles compradores, pero ninguno es gran opción para que ella tenga una vida plena, pues aunque es conocida por ser una gran bailarina, también es famosa por ser una leona en la cama. Por lo que necesita a alguien que aguante.
Aquí nos enteramos de que hasta que Loumen acogió a Mao Mao, las que la cuidaron fueron la anciana y las 3 princesas, y Pairin fue la que le dio pecho a pesar de no haber parido nunca, por lo que Mao Mao la considera como una madre, y es por eso que aunque Pairin tiene una libido por las nubes, será una buena madre y ella quiere que tenga una vida feliz. Enseguida, ella considera que Lihaku es una buena opción, pues aunque saben que trabaja, todavía la quiere, y además tiene un buen aguante. Entonces, la prota le dice que necesitará al menos 10.000 en efectivo, pues para comprar una cortesana, la más barata vale 400, ahora a las 3 princesas 10.000 como mínimo. Sin embargo, él tiene miedo de que aunque consiga el dinero, lo rechacen. Es por eso que la prota decide evaluarlo, pues ella sabe qué tipo de chico le gusta a Pairin. Enseguida, él se desnuda y Mao Mao ve los buenos músculos que él tiene y considera que él podría servir, pero cuando le manda a quitarse la última prenda de ropa, llega Jinchi, que le pide una explicación a la prota de qué era lo que estaba haciendo. Ella solo le dice que lo estaba evaluando para ver si su cuerpo servía y al pobre casi le da algo. Entonces, él quiere que también ella valore su cuerpo, pero ella le dice que sería pérdida de tiempo, pues no cree que se llevará bien con su hermana, y ahí se aclara el malentendido. Más tarde, Jinchi va a hablar con Lihaku y le ofrece 20.000 para financiar la compra de Pairin, y le explica que le hace esa propuesta porque su gata, refiriéndose a Mao Mao, es bastante cautelosa, pero como ella está dispuesta a ayudarlo, significa que él es un buen tipo para su hermana. Pero aunque es una oferta tentadora, él la rechaza, diciendo que para Jinchi puede ser una cortesana más, pero para él, ella lo es todo. ¿Y qué clase de hombre sería si no desposa a la mujer que ama con su propio dinero y esfuerzo? Entonces, a Jinchi le agradó esta actitud y le dijo que tal vez solicitará hablar de nuevo con él. Luego de esto, Lihaku decidió escribirle a Pairin, pues él no puede obligarla a estar junto a él y quiere saber qué piensa, y así creer en sí mismo para poder tenerla. Por otro lado, Pairin le escribe a la prota que diga lo que diga la anciana, ella va a esperar a que su príncipe venga a buscarla, pero también le cuenta que esa persona, es decir, Lacan, fue a comprar a alguien. Y esto hace que la actitud de la prota cambie drásticamente. Por otro lado, un chico le avisa a Lacan que la reunión empezará pronto, pero él dice una frase bastante inquietante, dice rosas azules.